El aroma del mar siempre acompañaba a Juan. El viento traía consigo el olor a pescado fresco, a sal y a redes mojadas. Desde niño, se había acostumbrado al vaivén del bote y al sonido de las olas golpeando la madera. Su padre, Zebedeo, era un pescador respetado, dueño de un pequeño negocio que mantenía a la familia. Su hermano mayor, Santiago, ya tenía los brazos endurecidos de tanto tirar redes pesadas, y Juan sabía que su destino sería el mismo: despertar antes del amanecer, lanzar las redes en el mar de Galilea y vender el pescado en el mercado de Cafarnaúm. Pero Juan siempre fue distinto. Mientras los demás pescadores hablaban en voz alta, contaban historias exageradas y discutían sobre precios, él prefería observar en silencio. Le gustaba contemplar el cielo al caer la tarde, escuchar a los ancianos narrar los tiempos de Moisés, hablar de los profetas y de la promesa de que un día el Mesías llegaría. ¿Estaría ese día ya cerca? Si te gustan las historias y quieres acompañarnos en esta jornada de fe, suscríbete al canal. Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta de 100 suscriptores, y tu apoyo hace toda la diferencia. El corazón de Juan latía con fuerza solo de pensarlo. Había escuchado hablar de un hombre llamado Juan el Bautista, que predicaba junto al río Jordán. Decían que era un profeta, un enviado de Dios, y Juan sentía una profunda curiosidad. Un día, logró convencer a Santiago para que fueran juntos a escuchar a aquel predicador. Al llegar, vieron a una multitud reunida, cautivada por un hombre de ropas sencillas y voz poderosa. Juan sintió algo distinto en su interior. Aquel hombre no hablaba como los demás. Hablaba de arrepentimiento, de un reino que estaba por llegar. De repente, Juan el Bautista interrumpió su discurso. Sus ojos se fijaron en alguien que se acercaba entre la multitud. Señalándolo, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Juan. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería decir Juan el Bautista con esas palabras? Sin pensarlo dos veces, Juan decidió seguirlo. Juan caminaba entre la multitud, esforzándose por seguir a aquel hombre que Juan el Bautista había señalado. Su corazón latía con fuerza, y su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era? ¿Qué significaba ser el Cordero de Dios? Algo en su interior le decía que debía descubrirlo. Al lado de otro discípulo de Juan el Bautista, se acercó sin saber muy bien qué decir. El hombre, notando que lo seguían, se giró apenas y, con voz serena, preguntó: ¿qué buscan? Juan intercambió una mirada rápida con su compañero. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo sabía que no podía ignorar aquel sentimiento en su pecho. «Maestro, ¿dónde te hospedas?», preguntó, casi sin pensar. El hombre sonrió y respondió con una sencilla invitación: «Vengan y lo verán». Y así fue como Juan lo siguió. Pasó el resto del día escuchándolo hablar. El tiempo parecía haberse detenido. Sus palabras no eran como las de cualquier rabino o maestro que hubiese escuchado antes. Había verdad en ellas, pero también algo más: esperanza. Una llama se encendió en su corazón. Sabía, sin la menor duda, que estaba frente a alguien especial. Aquel hombre era Jesús de Nazaret, y Juan sentía que su vida jamás volvería a ser la misma. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, Juan no quería marcharse. Su mente bullía con todo lo que había oído, y una certeza crecía dentro de él: debía contarle a Santiago. Tenía que contarle a todos. Pero no era el único que había sido tocado por Jesús ese día. Otro hombre, llamado Andrés, corrió a buscar a su hermano, Simón. Y cuando Jesús vio a Simón, dijo algo que nadie esperaba: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas», que significa Pedro. Los días siguientes fueron un torbellino. Juan no podía apartar a Jesús de sus pensamientos. Cada palabra que había escuchado aquella tarde seguía resonando en su interior. Había algo distinto en aquel hombre. Algo poderoso y, a la vez, sencillo. Era como si la verdad que había buscado toda su vida estuviera ahora, frente a sus propios ojos. Joao volvió al barco, intentando retomar su rutina de pescador, pero nada parecía igual. El agua seguía moviéndose bajo los remos. Los peces seguían llenando las redes. Pero dentro de Joao, algo había cambiado. Sentía que su vida estaba a punto de tomar otro rumbo, algo que aún no comprendía, pero sabía que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo para que eso ocurriera. Fue en un día común, bajo el calor abrasante de Galilea. Joao y Tiago estaban con su padre, Zebedeo, remendando las redes rotas, cuando la voz de Jesús resonó junto al lago: «Sígueme, y haré de ustedes pescadores de hombres».
En el instante en que escuchó esas palabras, Joao levantó la cabeza rápidamente, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Jesús estaba allí, mirándolos directamente a él y a su hermano, llamándolos. ¿Qué significaba ser pescador de hombres? No lo sabía. Pero algo estaba claro, no podía rechazar esa llamada. Miró a Tiago, y vio en su rostro la misma comprensión. Miró a su padre, Zebedeo, quien, con una mirada seria, los observaba, como si supiera que ese momento llegaría más temprano o más tarde. Sin dudarlo, Joao soltó la red que sostenía. Dejó atrás el barco, el trabajo, la seguridad de lo conocido. Iba a seguir a Jesús, sin saber exactamente a dónde los llevaría. Y no fue el único. Simón, ahora llamado Pedro, y Andrés también estaban allí, dejando todo atrás para seguir al Maestro. 4 pescadores, 4 hombres sencillos, con los corazones llenos de preguntas, caminando detrás de alguien que aún no comprendían por completo, pero que parecía tener la respuesta para todas sus dudas. Los días al lado de Jesús fueron intensos. Joao y los otros discípulos vieron milagros que jamás habrían imaginado. Ciegos volvían a ver, paralíticos caminaban, demonios huían al oír la voz del Maestro. Todo parecía nuevo, pero al mismo tiempo, Joao sentía que formaba parte de algo mucho más grande, algo destinado a suceder. Pero, por más dulces que fueran las palabras de Jesús, Joao seguía siendo Joao. La sangre caliente corría por sus venas y su corazón ardía de impaciencia. Quería entender todo de una vez. Quería ver el reino de Dios llegar con fuerza. Quería justicia. Quería ver caer a los opresores y ver triunfar a los fieles. Y Santiago pensaba de la misma manera. No fue por casualidad que Jesús los llamó Boanerges, los hijos del trueno. No eran como Pedro, que hablaba antes de pensar, pero llevaban dentro un fuego que a veces los impulsaba a actuar sin medir las consecuencias. En una ocasión, pasaron por una aldea samaritana. Los samaritanos, eternos enemigos de los judíos, al darse cuenta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, se negaron a recibirlo. Eso bastó para encender la ira de Juan. ¿Cómo se atrevían a rechazar al Maestro? Él y Santiago se acercaron a Jesús, y con los ojos llenos de indignación, preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo para destruirlos?». Sus palabras estaban llenas de convicción. El profeta Elías lo había hecho antes, sería una demostración del poder de Dios. Pero Jesús los miró de una manera que Juan nunca olvidaría. No había enojo en su mirada, sino una mezcla de paciencia y tristeza. «No sabéis de qué espíritu sois», respondió Jesús. «El Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida de los hombres, sino para salvarla». Juan bajó la cabeza. Su corazón todavía ardía, pero algo dentro de él empezaba a transformarse. No lo entendía del todo, pero esa furia que antes quemaba como un fuego descontrolado comenzaba a dar paso a otra llama. Una que calentaba, pero no consumía. Y, casi sin darse cuenta, Juan se fue acercando cada vez más a Jesús. Había entre ellos algo difícil de explicar. Pedro era el impulsivo, el que hablaba primero y se lanzaba al agua antes de estar seguro de que podría caminar sobre ella. Santiago, su hermano, compartía su energía y su pasión por la justicia. Pero Juan escuchaba, observaba, aprendía. Y Jesús se daba cuenta de ello. No era casualidad que Juan estuviera presente en los momentos más íntimos del Maestro. Él fue testigo de cómo la hija de Jairo volvió a la vida cuando ya todos habían perdido la esperanza. Subió a la montaña cuando Jesús se transfiguró ante ellos, resplandeciendo como el sol, conversando con Moisés y Elías. Fue también con Pedro y Santiago al jardín de Getsemaní, cuando el propio Hijo de Dios temblaba de angustia y gotas de sudor mezcladas con sangre corrían por su frente. Y había algo más. En la última cena, mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa, inquietos, intentando comprender qué quería decir Jesús sobre traición y sufrimiento, Juan estaba junto al Maestro, tan cerca que inclinó la cabeza sobre su pecho, donde podía oír los latidos del corazón que, en pocas horas, sería traspasado. No lo sabía entonces, pero ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria, el calor de ese instante, la suavidad en la voz de Jesús, la promesa de que no los dejaría solos. Juan no entendía del todo lo que estaba por venir, pero sentía que algo oscuro se acercaba. Las palabras de Jesús durante la cena aún resonaban en su mente: traición, sufrimiento, muerte. Quería creer que todo saldría bien, que el Maestro encontraría una manera de revertir la situación como tantas otras veces. Pero aquella noche, en Getsemaní, vio algo diferente.
Jesús estaba angustiado, orando al Padre como nunca antes. Y entonces llegaron los soldados, el sonido metálico de las espadas, la luz vacilante de las antorchas, el beso traicionero de Judas. El caos se desató. Los discípulos huyeron. Juan también corrió, el miedo apretando su pecho como garras afiladas. Pero algo dentro de él lo detuvo. No podía abandonar a Jesús. No ahora. Desde las sombras, siguió de lejos, presenciando cada paso de la condena del Maestro. El olor a sangre y sudor impregnaba el aire. Gritos e insultos resonaban por las estrechas calles de Jerusalén. El peso de la cruz encorvaba los hombros de Jesús, y cada paso parecía arrancarle un pedazo de su fuerza. Juan seguía cerca. El mundo a su alrededor se desdibujaba, distante. Todo lo que veía era al Maestro tambaleándose, azotado, empujado, cayendo bajo el peso de la madera áspera. Nunca imaginó que todo terminaría así. Juan había visto a Jesús calmar tormentas, expulsar demonios, devolver la vida a los muertos. ¿Cómo era posible que ahora ese mismo hombre, el que había sanado a tantos, el que trajo esperanza a tantos corazones, estuviera siendo tratado como un criminal? Los demás discípulos huyeron. El miedo los había envuelto en la oscuridad, y Juan no podía culparlos. Pero algo lo mantuvo allí. Quizás fue la promesa silenciosa hecha aquella noche durante la última cena. Quizás fue la mirada de Jesús que, incluso en medio del dolor, aún reflejaba un amor profundo. Y así, en el monte Gólgota, Juan permaneció, impotente, presenciando cómo los soldados clavaban las manos y los pies del Maestro en la cruz. Cada golpe del martillo hacía temblar su cuerpo. Y a su lado, una presencia familiar, María, la madre de Jesús. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de lágrimas, pero no había rabia en ella, solo un dolor que las palabras no alcanzaban a describir. Entonces Jesús alzó la cabeza con dificultad. Sus ojos encontraron los de Juan. Aún al borde de la muerte, pensaba en los demás. Su voz salió débil, pero cargada de autoridad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, mirando a Juan, ahí tienes a tu madre. En ese instante, algo cambió dentro de él. Ya no era solo un discípulo, ni solo un seguidor. Jesús le estaba confiando algo sagrado. Y Juan lo aceptó. Pero ese no sería el final. Porque 3 días después, algo sucedió. Algo que lo cambiaría todo. La casa estaba en silencio. El duelo llenaba el aire, denso como una tormenta a punto de estallar. Juan sentía el peso del cansancio en su cuerpo, pero lo que realmente dolía era la ausencia. Jesús estaba muerto. Lo había visto con sus propios ojos. Vio la sangre derramarse. Vio el último suspiro. Vio cuando atravesaron su costado con la lanza. Y ahora, todo parecía haber perdido el sentido. El Maestro que prometió vida, que habló de un reino eterno, había sido sepultado detrás de una piedra fría. ¿Y qué quedaba? Solo miedo e incertidumbre. Hasta que, en la madrugada del tercer día, la puerta se abrió de golpe. María Magdalena entró agitada, los ojos desorbitados y la voz temblorosa. El sepulcro está vacío. Juan se levantó de un salto. ¿Vacío? ¿Cómo así? Antes de poder pensar, sus piernas ya estaban en movimiento. Pedro también se puso en pie, y juntos salieron corriendo por las calles aún oscuras de Jerusalén. Corrían como si la vida misma dependiera de ello. El corazón de Juan golpeaba con fuerza en su pecho. Llegó primero. Se quedó parado en la entrada del sepulcro, respirando con dificultad, mientras Pedro, sin dudar, entraba. Juan lo siguió poco después. Lo que vio lo dejó helado. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Solo los lienzos de lino, cuidadosamente doblados, en el lugar donde había sido colocado. Y entonces, algo lo invadió por dentro. Como una ola imparable llenando su pecho, una certeza inexplicable. Él creyó. No comprendía del todo cómo, ni qué significaba exactamente, pero sabía que no era el final. No podía serlo. Y entonces Juan vio. No solo un sepulcro vacío, sino algo más. Días después, lo vio con sus propios ojos. El Maestro estaba vivo. Juan no podía apartar la mirada. Allí estaba Jesús, de pie, hablando, sonriendo, vivo. Las marcas de los clavos seguían en sus manos, y la herida en su costado aún era visible. Pero ya no había dolor. Solo vida. Solo gloria. Juan recordaba el frío de la muerte en ese cuerpo cuando lo bajaron de la cruz. Pero ahora, ante él, Jesús respiraba. Hablaba. Lo imposible había sucedido. En los días que siguieron,
Juan volvió a estar con el Maestro. Escuchaba sus palabras. Lo veía comer con ellos. Lo oía explicar todo lo que antes parecía incomprensible. Y entonces, cierto día, junto al mar de Galilea, todo cobró sentido de una manera que Juan jamás olvidaría. Era temprano. El cielo aún teñido de azul oscuro, cuando él y Pedro estaban en la barca, lanzando las redes. Intentaban pescar, pero no lograban nada. Toda la noche había sido en vano. Hasta que, desde la orilla, una voz cruzó el agua. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Un escalofrío recorrió a Juan. Algo en esa voz le resultaba familiar. Pedro, sin dudar, lanzó la red. Y de repente, los peces llegaron. Muchos. Más de los que podían cargar. Fue en ese instante que Juan lo comprendió. Su corazón se aceleró. Se volvió hacia Pedro y, con la voz llena de emoción, dijo solo una frase: «Es el Señor». Pedro no lo pensó dos veces. Saltó al agua y nadó hacia la orilla. Juan fue detrás, trayendo el barco con las redes repletas. Cuando llegó a la playa, vio que Jesús ya había encendido un fuego, y sobre él había pescado y pan. Era tan simple. Y al mismo tiempo, era la prueba de todo. Ese momento quedó grabado en el corazón de Juan. Pero no todo sería fácil a partir de entonces. El mundo no aceptaría esa verdad tan fácilmente. Y pronto, él sentiría el peso del llamado que había recibido. El tiempo pasó. Y Juan se convirtió en uno de los testigos más fervientes de la resurrección de Jesús. Vio al Maestro ascender a los cielos. Escuchó la promesa de que no estarían solos. Sintió al Espíritu Santo descender con poder sobre él y los demás discípulos en Pentecostés. La llama que antes era impulsiva y desbordada, ahora ardía con un propósito claro: anunciar al mundo que Jesús estaba vivo. Pero ese llamado tenía un precio. El mundo no recibiría esa verdad sin oponer resistencia. Juan lo comprendió muy pronto: seguir a Cristo no significaba solo milagros y enseñanzas, sino también persecución y sufrimiento. La furia de los líderes religiosos crecía cada día más. Intentaban silenciar a los seguidores de Jesús. Pero Juan no se callaba. Estuvo junto a Pedro cuando sanaron a un cojo en la puerta del templo. Y esa sanidad causó un gran alboroto. Fueron arrestados, interrogados y amenazados. Pero Juan no retrocedió. ¿Cómo negar lo que había visto con sus propios ojos? ¿Cómo guardar silencio después de haber tocado con sus propias manos las heridas del Cristo resucitado? El tiempo pasó, y la persecución se intensificó. Juan vio cómo mataban a sus amigos. Santiago, su propio hermano, fue uno de los primeros en caer, asesinado por orden de Herodes. Pedro fue encarcelado varias veces, y los seguidores de Cristo se dispersaron por el mundo, huyendo de la violencia. Pero Juan permaneció firme. Y entonces, un día, vinieron por él. Fue llevado ante las autoridades de Roma. Torturado. Se dice que intentaron matarlo echándolo en un caldero de aceite hirviendo, pero nada le sucedió. Como si la mano de Dios mismo lo hubiera protegido. Sin saber qué hacer con él, decidieron exiliarlo. Lo enviaron a una isla remota, un pedazo de roca perdido en medio del mar, donde estaría lejos de todos. La isla era desierta, áspera, golpeada por el viento y por las olas que azotaban sin cesar las piedras. Juan estaba solo. Exiliado. La intención de los romanos era silenciarlo, alejarlo de la iglesia, apagar su voz, como si su ausencia pudiera debilitar el mensaje que llevaba dentro. Pero ellos no sabían que allí, en medio de la soledad, Dios aún le hablaría. Las noches eran largas. El tiempo parecía detenerse. Pero Juan no se entregó al desespero. Oraba. Y fue en una de esas noches, cuando el silencio era total, que algo sucedió. Una luz intensa. Una presencia que lo sobrecogió. Y entonces, una voz: escribe lo que ves. Lo que Juan vio después no pertenecía a este mundo. Los cielos se abrieron ante sus ojos. Vio el trono de Dios, rodeado de seres indescriptibles. Oyó truenos. Vio relámpagos que rasgaban la eternidad. Vio un cordero, que parecía haber sido sacrificado, pero que estaba vivo. Vio sellos siendo abiertos. Ángeles tocando trompetas. Plagas cayendo sobre la tierra. Vio la gran batalla entre el bien y el mal. Un dragón siendo arrojado al abismo, para siempre. Y luego, vio algo que hizo temblar su corazón. Una ciudad. Nueva. Resplandeciente. Y en ella no había más llanto, ni dolor, ni muerte. Dios habitaba con los hombres. La visión se desvaneció, pero la voz permaneció.
he aquí que vengo pronto. Juan se aferró a esa promesa como quien se aferra a la vida misma. Aunque viejo, aunque cansado, sabía que su misión aún no había terminado. Tomó un pergamino y escribió todo lo que había visto. Los romanos intentaron borrarlo, pero sus palabras atravesarían los siglos. Aún tendría tiempo de regresar a Efeso, donde continuaría predicando hasta sus últimos días. Y, aunque su cuerpo ya no tuviera fuerzas para largos discursos, Juan decía solo una cosa: hijitos, ámense unos a otros. Muchos se preguntaban por qué repetía siempre las mismas palabras, y él respondía con una sonrisa cansada: porque este es el mandamiento del Señor. Y si solo eso se cumple, es suficiente. Juan vivió más tiempo que cualquiera de los discípulos. Vio partir a amigos, vio el crecimiento de la iglesia en medio de la persecución, observó ciudades transformadas por el mensaje de Cristo, y vio al imperio romano intentar aplastar la fe, pero fracasar. Vivió lo suficiente para ver que las palabras de Jesús nunca serían olvidadas. Con el paso de los años, su cuerpo se debilitó, pero su alma permaneció firme. Los que lo rodeaban decían que, a pesar de su vejez, sus ojos aún brillaban cuando hablaba del Maestro. No había amargura en sus palabras, ni ira hacia los que intentaron silenciarlo, solo amor. Y eso resultaba curioso. Juan, el hijo del trueno, aquel que quiso llamar fuego del cielo sobre los samaritanos, se convirtió en el apóstol que más hablaba sobre el amor. No el amor pasajero, ni el amor que depende de lo que se recibe a cambio, sino el amor que transforma, que entrega, que perdona. El amor que vio en los ojos de Jesús, colgado en la cruz, cuando pidió al Padre que perdonara a los que lo mataban. Entendió que la mayor fuerza no estaba en la espada, ni en el poder, ni en el fuego del cielo. Estaba en el amor. Por eso escribió: Dios es amor. Y cuando llegó al final de su vida, cuando sus fuerzas ya no le permitían dar largos sermones, Juan se resumía en un solo mensaje: hijitos, ámense unos a otros. Tal vez, en el fondo, él sabía que esa era la respuesta para todo. Que, al final, el reino que tanto esperó no llegaría con truenos, sino con corazones transformados. Que el mayor poder que un hombre puede tener no es el de destruir, sino el de amar. Y así partió Juan. Siglos pasaron, imperios cayeron, el mundo cambió. Pero aún hoy, su voz sigue viva, recordándonos lo que realmente importa. Si te ha gustado la historia de Juan Apóstol y deseas seguir explorando otras historias de fe y superación, no olvides dar me gusta a este vídeo y compartirlo con aquellos a quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más poderosas lecciones de la Biblia.